Hola, soy Gerardo González Ebenhock y estamos aquí en los campos de cultivo de la crianza. En la crianza siempre hemos explicado mucho cuál es nuestro sistema de alimentación natural para los animales. Y en esta ocasión nosotros estamos en la temporada de siembra de maíz. El maíz para nosotros es importantísimo porque la base de alimentación de nuestros animales es el silo de maíz y, como saben, parte de grano de maíz para ellos. La época de siembra de maíz en esta zona de la República, que es entre Tepeaca y Tecamachalco, se da desde finales de febrero hasta más o menos el 15 de mayo. Esas son las épocas ideales para nosotros para sembrar maíz, porque es cuando el clima se presta. También nosotros manejamos riegos, pero también nos ayuda un poco la temporada de lluvia. Y además de eso, pues se necesita cierta temperatura, ciertos grados de calor para que el maíz pueda darse. La verdad es que cuando a mí me preguntan mi opinión sobre el maíz, me pongo muy emocionado porque yo creo que el maíz es el grano más importante de la humanidad. Y es el grano más importante de la humanidad porque pues, se usa para todo, ¿no? Desde la alimentación animal, y bueno, evidentemente en México, la gastronomía no se podría concebir sin el maíz, ¿no? Somos los hombres del maíz. Todo lo acompañamos de maíz. Hijo, y me emociona mucho hablar de maíz porque la historia del maíz, o sea, la parte histórica del maíz, es muy interesante y es muy de nosotros. La primera parte que yo quisiera decir del maíz es que a escasos 40 kilómetros de donde estamos en este momento, se han encontrado los vestigios más antiguos de maíz en el mundo. Datan de 8000 años antes de Cristo. O sea que, y están específicamente en la zona del Valle de Tehuacán, específicamente en un lugar que se llama Coscatlán. Esos son los vestigios más antiguos de maíz. O sea que quiere decir que esta zona fue la que empezó a procrear este grano que es el más importante. Pero no solo porque estén los vestigios más antiguos. Lo más importante de que estén los vestigios más antiguos es que lo que hay que entender es que el maíz no es una planta silvestre. El maíz es una planta domesticada. ¿Qué quiere decir esto? Los investigadores dicen que había una especie de pasto que se llamaba teocintle, y esa especie de pasto, que es el pariente más cercano del maíz, tenía algunos granitos muy pequeños, parecidos a lo que hoy es un maíz. Y entonces, en estas zonas empezaron a hacerse esas siembras y esas mejoras, intercambiando granos de este teocintle, hasta que 10,000 años después es esta planta que hoy conocemos, que es el maíz, el grano más importante del mundo, sin lugar a dudas. Todo eso empezó por aquí, cerquita, a 40 kilómetros. Y cuando hablamos de que una planta es domesticada, hablamos de muchísima historia universal. ¿Por qué? Porque eso es el paso de seres humanos que eran nómadas a establecerse en un solo lugar y a dominar los cultivos. O sea, a tomar granos, meterlos en la tierra, procurarlos, generarlos y después obtener sus frutos. Todo esto, cuando uno lo piensa, entiende por qué nuestra cultura, de nuestros pueblos prehispánicos, de Mesoamérica y de nosotros mismos los mexicanos, el maíz tiene casi una connotación sagrada. El maíz es importantísimo en nuestra cultura. Independientemente de la alimentación, es importantísimo en nuestra cultura. ¿Por qué? Porque demuestra que el desarrollo de todos estos pueblos alrededor del maíz hizo muchísimas cosas de ciencia. Por ejemplo, empezar a observar el tiempo, empezar a observar las estaciones del año, empezar a observar las épocas de lluvia. Así que, ya más perfeccionados, desde los olmecas hasta los aztecas, no pararon en tener desarrollos científicos alrededor del maíz. El maíz es impresionante por él mismo, pero es impresionante lo cosmológicamente importante que es para los mexicanos y para los mesoamericanos. No podemos concebir nuestra vida sin maíz. Bueno, era tan importante que hay una historia que me encanta, que es partes románticas de esto,
Hay libros de historia que dicen que cuando los bebés nacían, el cordón umbilical se le cortaba al bebé sobre una mazorca. Pretendían que la mazorca le generara energía de alguna manera al bebé. Pero la parte que más me gusta es que esa mazorca donde se cortaba el cordón umbilical se la entregaban a un sacerdote, y ese sacerdote la guardaba para ese bebé que con el tiempo crecería. Cuando llegaba a una edad X, de esa mazorca se le surtían sus primeros granos para sembrar, y del fruto de esas cosechas se hacían las ofrendas más importantes a lo largo de la vida de estas personas. Muy romántico, ¿no? Porque el hombre mexicano está aliado totalmente al maíz, y eso me encanta. Y otra parte que me gusta mucho es que, así como otras culturas antiguas, siempre tienen una relación a algún animal, o a algún dios de algo, o a alguna planta, o al bosque, o etcétera. Los prehispánicos su vida la asemejaban con la vida de un maíz. Primero que nada, lo que pensaban era que el parte del poder del universo, si no es que todo el poder del universo, la verdad lo desconozco, estoy hablando muy en el tema romántico, contenía la energía del universo en un maíz, y que ese maíz volvía al suelo, y que de ese suelo brotaba, y al brotar de ese suelo se allegaba de las cosas externas, pues como el clima, como el sol, como el aire, como el agua, como la misma tierra que lo iba nutriendo, y este maíz se iba desarrollando equiparado con la vida del hombre, ¿no? Hasta que llegaba a dar frutos, que es la mazorca. Y de esa mazorca, como estaban acostumbrados a tomar los mejores granos, los guardaban y volvía a la tierra para un renacimiento del hombre ya mejorado, para volver a mejorar en otra vida. Es muy interesante porque esta comparación era comparar un poco cómo es nuestra vida, cómo es la vida del maíz. Se me olvidó decirles una cosa que también es muy bonita. A la hora que se cortaba el cordón umbilical sobre la mazorca, se pronunciaban unas palabras, algo así como aquí brotas y aquí floreces, que es muy romántico, ¿no? Vuelvo al tema de cuando se cortaba el cordón umbilical. Pues la verdad es que el maíz es muy importante para nosotros, lo apreciamos muchísimo, le tenemos mucho respeto, le agradecemos a Dios por el maíz. Y el maíz tiene cosas increíbles. Una de las cosas impresionantes del maíz como planta es que es muy fácil reconocer el órgano femenino y el órgano masculino del maíz. El órgano masculino se llama panoja o espiga y está en la parte superior del maíz, y la parte femenina, entre el tallo y las hojas, brotan una especie de vellosidades, o más comúnmente conocidos como pelos de maíz, que ese es el órgano femenino. Pero el maíz no se autofecunda. El maíz necesita de tener otros maíces alrededor para fecundarse. Entonces el polen de uno es el que fecunda al otro y el polen del otro es el que fecunda al otro, dando siempre nuevas opciones de grano. Que eso es increíble, porque esa variabilidad del maíz generó que existan casi 60 especies diferentes de maíces para muy diferentes opciones, ¿no? Y me refiero a opciones en el sentido de climas, de altura sobre el nivel del mar, de grado de agua, de qué follaje va a dar el maíz, de cuánto grano queremos, de qué altura tiene. Es increíble, pero si nosotros pusiéramos 3 o 4 variedades de maíz en este campo, lo que obtendríamos en las mazorcas serían unas mazorcas multicolor. Vamos a suponer que pongo maíz rojo, maíz azul, maíz amarillo y maíz blanco. Pues bueno, las mazorcas van a tener todos esos colores. Y lo más importante, cada característica de ese grano que yo quite tendrá una nueva característica y una nueva opción de ser sembrado. Y tendrá aptitudes diferentes. O sea, la hibridación en el maíz es verdaderamente sorprendente. Por eso yo creo que una vez que aquí cerca en Cuscatlán empezaron de alguna manera a hacer estas experimentaciones o jugar con el maíz se ha vuelto hoy lo que es
Es un grano que se siembra en todo el mundo, es el grano que más se siembra en el mundo y es el grano más importante para la alimentación de animales y de muchísimos seres humanos, porque el maíz se usa en una multiplicidad de funciones. Pues bueno, este es el tema del maíz. Me encanta que seamos los hombres del maíz y esperamos una buena cosecha, primero Dios, y aquí estamos. Muchos saludos y muchas gracias por estar con nosotros.